Hola, cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Mateos muestra a Jesús llamando discípulos y luego predicando el Sermón del Monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primera señal. El Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Este sábado con Jesús le da una idea al lector de quién es Él. En esta semana estudiaremos un breve llamado al discipulado, la orden que le da un demonio, el plan de visitar otros lugares y la curación que le hace un leproso junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. A Marcos le gusta utilizar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez, que es una de las características del ministerio de Jesús. Así que sin más, iniciamos la lección número 2, que lleva como título Un día en el ministerio de Jesús. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, verso 17. Amén. El Jesús del Evangelio de Marcos es un hombre en constante movimiento. Marcos relata los acontecimientos de la vida de Jesús a un ritmo vertiginoso, usando el adverbio y, ahora y otra vez. Entonces sucedió, pero ¿cuándo? Y claro, nuestro favorito, inmediatamente. El Jesús del Evangelio de Marcos camina sobre el agua, tal como nos dice Mateo 6, verso 45 al 52. Arroja demonios, como podemos ver en el capítulo 5 del 1 al 20, y maldice una higuera, que se encuentra en el capítulo 11, verso 2 y 13, y el 20 y 24. También llama a sus discípulos a que le sigan, les cuenta parábolas y los conmociona al anunciar de su propia muerte. Marcos es un evangelio compacto, con su último tercio dedicado al relato de la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, el Jesús que encontramos descrito en él es de complejidad infinita. Siente hambre, tal y como nos dice Marcos capítulo 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Pero perdona pecados, tal y como nos dice Marcos capítulo 2, verso 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico. Domina la naturaleza, como vemos en Marcos capítulo 4, verso 39, que nos dice: Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Pero muere bajo tortura, hace señales y maravillas y sin embargo es compasivo con los humildes. Nadie de su entorno deja de recibir el impacto de su influencia, ni siquiera su primo Juan, que lo bautiza, tal y como nos dice Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Pero luego es ejecutado por Herodes, pues nos dice el capítulo 6, del verso 14 al 29, lo siguiente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es profeta, como los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El mismo Herodes había enviado a prender a Juan, y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan había dicho a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Llegó el día oportuno, cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó.
Y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey entonces le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa no quiso desairarla. Enseguida el rey, enviando uno de sus guardias, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue y decapitó a Juan en la cárcel. Trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la llevó a su madre. Cuando oyeron estos los discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y hasta sus propios discípulos fueron influenciados en su entorno, que huyen ante su arresto. Por eso nos vemos que dice Marcos capítulo 14, verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. El joven que tradicionalmente sigue a Jesús en Getsemaní, cuando los soldados intentan detenerlo, huye desnudo en la oscuridad. Marcos 14, versos 51 y 52. Dice así: pero cierto joven lo seguía, cubierto en el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es una cita que casi no suele leerse, ¿no? Pero es importante. Al parecer, Marcos fue escrito para un público de origen pagano, al que le explica detalles del judaísmo, esos tipos de rituales farisíacos, en cual podemos ver el ejemplo del capítulo 7, versos 3 al 4, que nos dice: pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen, y cuando regresan de la plaza, si no se las lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Son explicaciones que se utilizan en este evangelio cuando son necesarias. Y también vemos que traduce las palabras del arameo. Por ejemplo, en el verso 3, 17, el capítulo 5, verso 41, el cual nos dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien se apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Ahora verso 5:41. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Ahí vemos otras traducciones con el verso 34. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, que quiere decir: sea abierto. Y la última referencia que vamos a utilizar esas traducciones en arameo es el capítulo 15, verso 22, que nos dice: y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y otra de las cositas que vamos a aprender a través del trimestre es que también Marcos es el único evangelio que, hablando de las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio, alude a las mujeres que se divorcian de sus maridos. Eso es lo que nos dice Marcos 10, verso 12. Y dice: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, una costumbre romana no practicada en la antigua Palestina. El Jesús que Marcos nos presenta posee un poder y una autoridad que sacuden el mundo, así como una humildad tan grande como su gracia y su amor. Pero ahora nos vamos a concentrar, ¿no?, en la parte principal, ¿no?, de esta semana, que es un día en el ministerio de Jesús. ¿Se imaginan andando con Jesús, viendo sus milagros maravillosos? Pues vamos a ver. Marcos capítulo 1, verso 16 al 20 nos relata el llamado de Jesús a estos 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, ve a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, ve a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Amén. El llamado de Jesús a estos hombres es simple, directo y profético.
Los llama a seguirlos, es decir, a ser sus discípulos, y les asegura que si responden a su llamado, los convertirá en pescadores de hombres. En Marcos capítulo 1, verso 21, vemos el inolvidable culto de adoración, pues nos dice, entraba en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Tal y como nos dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero este sábado con Jesús no se queda ahí, pues nos sigue diciendo el verso 24 que mientras Jesús estaba hablando, un endemoniado, impactado sin duda por la enseñanza de Jesús, exclamó: «¡Ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús expulsó entonces al demonio. Para empezar con este análisis, lo primero que vamos a decir, en primer lugar, que el demonio identifica a Jesús como el Santo de Dios. Reconoce así que Jesús es el santo emisario de Dios, en contraste con sus impías huestes satánicas. Gente que todavía no sabe quién es Jesús, pero el demonio lo conoce y lo reconoce públicamente. En segundo lugar, vemos la orden que Jesús le hace diciéndole: «Sal fuera», y eso lo comprendemos. Pero ¿por qué esa orden diciéndole: «Cállate»? ¿Qué significa esto? Pues nos dice el capítulo de Marcos, capítulo 1, versos 25. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». A partir de aquí aparece un notable tema en el Evangelio de Marcos: el llamado de Jesús a guardar silencio acerca de quién es Él. De hecho, los eruditos llaman a esto el secreto mesiánico. ¿Lo habías escuchado antes? El llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar las connotaciones políticas de las expectativas mesiánicas de su tiempo. De hecho, era riesgoso ser un Mesías. No obstante, junto con los llamados al silencio se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Lo que resulta claro con el tiempo es que la verdad acerca de Jesús no puede ser ocultada. Recuerden que cada persona que Jesús sanaba no podía callarlo. Esa alegría, esa felicidad, esa paz, ¿no? Esa vida transformada, esa vida sólida y desahuciada, ¿no? Entonces era algo que tarde o temprano tenían que enterarse. ¿Quién hizo este milagro? Y la verdad acerca de quién es Él se convierte en el centro mismo del Evangelio. Las personas para este tiempo no solamente necesitan saber quién es Jesús, sino cómo responderán a su llamado, a su venida, lo que significa para ellas. Después del asombroso, e inusual servicio religioso, Jesús se retira con su pequeño grupo de discípulos al hogar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y confraternal. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena. La suegra de Pedro está enferma y afiebrada, y eso solamente significa dos cosas en ese tiempo: o recuperarse o morir. Tal como nos dice el capítulo 1, versos 30 y 31, dice: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. ¡Wow! ¡Qué poderoso ejemplo de los que han sido salvados por Jesús y sanados y sirven a otros como resultado de ese maravilloso milagro! Pero en este sábado maravilloso, Jesús no había concluido su tarea, pues nos relata que a la puesta del sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando sanidad. Ellos, obviamente, respetando el reposo sabático. Y nos dice, verso 32 en adelante: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico entre ellos. Nunca en Capernaum había pasado un día como ese. El aire se llenaba de voces de liberación,
de gozo, de alegría, de triunfo. Y también nuestro Salvador Jesucristo se regocijaba en la alegría que había despertado. Imagínese usted que hay un operativo médico, algo especial. Usted no va a dejar pasarlo por alto, usted va a ir donde están esas sanaciones, ¿no? Esa medicina, ese tratamiento, y va a aprovecharlo. Así estaban las personas de Capernaum llevando esos oprimidos por Satanás, esos enfermos de hace muchos años, esas personas desahuciadas, sin esperanza, llenas de dolor. Fue un día maravilloso. Mientras presenciaba el sufrimiento de aquellos que habían acudido a él, el corazón del Salvador se conmovía y se regocijaba en poder devolverles la salud y la felicidad. Jesús no dejó de trabajar hasta que el último doliente hubiera quedado aliviado. Luego, la escena nos traslada al verso 35 al 39, donde nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Lo primero que destacamos aquí es que Jesús se levantaba temprano para orar. Jesús era un hombre de oración. Y este parece ser uno de los secretos del ministerio de Jesús. Si Jesús mismo dedicaba tanto tiempo para orar, ¿qué será de nosotros, seres débiles, mortales? Vamos a organizarnos para tener esa conversación linda con el Padre. Vamos a hacer de la oración un hábito, a tener un espíritu de oración para fortalecernos, ya que la oración es la llave, la mano de la fe que abre las puertas de las bendiciones del cielo. Otro tema que podemos observar es que Jesús no se limitó solamente a la ciudad de Capernaum, sino que él decía: vamos a otros lugares vecinos, porque también es necesario, ¿no?, que él predique el evangelio, que sane y que los demás conozcan y se beneficien de su salvación y de su sanidad. Pero también estamos llamados, ¿no?, a no concentrarnos solamente en una área, en una parte, sino a que podamos predicar el evangelio en todos los lugares, en todos los sitios, y que muchos puedan conocer a Jesús y sus enseñanzas a través de nosotros. Llegamos, ¿no?, con nuestro último tema a tratar, que es Jesús sanó a un leproso. Pues nos dice el mismo capítulo 1, pero ahora verso 40 en adelante: vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y lo ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Y por eso se titula: ¿puedes guardarme un secreto? En Levítico 13, un leproso era totalmente impuro y debía evitar el contacto con otras personas. El leproso confía en que Jesús puede limpiarlo, y Jesús es movido por la compasión. Extiende su mano, lo toca y él queda limpio. Jesús le dice al hombre que vaya a un sacerdote y que lo ofrezca. El sacrificio ordenado por Moisés para tales casos, que lo encontramos en Levítico capítulo 14. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó. Si el leproso contaba su curación, esto podía prejuiciar al sacerdote en contra de Jesús. Pero el leproso, ya sanado, pues no entendía esto, y lo primero que hizo fue contarle a todos lo que había pasado. Y esparció la noticia abiertamente a todo el poblado, lo que impidió que el ministerio de Jesús pudiera realizarse en esa ciudad. Y aquí va la pregunta: ¿cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del evangelio, independientemente de cuáles fueran las buenas noticias? En resumen, nos dimos cuenta que este día, ¿no?, en el ministerio de Jesús estuvo maravilloso. Jesús, siempre diligente, amaba a las personas, las atendía, le trataba con respeto, con compasión, y los sanaba. Ni siquiera me puedo imaginar, ¿no?, la alegría de esas personas
tanto en las sinagogas que escucharon esas enseñanzas, luego vieron la muestra cuando Jesús sacó ese demonio y luego reuniéndose, ¿no? Después de la puesta del sol en la casa de Pedro para recibir esa sanidad que por tanto tiempo habían esperado en sus corazones y en su cuerpo físico. Jesús nos enseña que hay muchas personas esperando recibir esa palabra de aliento, esa palabra del Señor, esa ayuda, y que nosotros debemos ser diligentes, no ser perezosos, pues las mies son muchas y los obreros son pocos. Jesús también nos muestra que Él se iba a lugares solitarios, apartados para orar, para concentrarse, ¿no? Para elevar su alma en oración. Jesús, aunque trabajaba bastante, también sacaba tiempo, que es algo que a veces no tenemos, para fomentar su relación con el Padre a través de la oración. Recordando que la oración no baja a Dios hasta nosotros, más bien nos eleva a Él. Dios sabe ya todo de nosotros. Pero hablar con Dios, o sea, la oración es hablar a Dios como un amigo. No es que Él no sepa lo que nos pasa, sino que Él quiere escuchar de nuestra propia voz, que podamos desarrollar esa relación. Vemos cómo Jesús va a disfrutar de ese almuerzo amistoso en la casa de Pedro, para encontrarse con la suegra, ¿no? Enfermita, él la sana, y ella al instante, ella sanada, empieza a servir. Es maravilloso cuando se puede ver diferentes personas, esos personajes a que Jesús sanó, como luego de incorporarse, se ponían o seguían sirviendo a los demás. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida por rescate de muchos, por todos nosotros. Cuando analizamos la historia del leproso sanado, es algo maravilloso. Una persona sin esperanza, desahuciado, poder recuperar su vida, ¿no? En un tiempo donde no había lo que tenemos hoy en día, que tal vez usted pueda tener una lepra hoy en día y estar en su casa trancado, pero no, ahí no había esperanza, excluido absolutamente de todo, sin tener la oportunidad de despedirte de tu familia, de dar un abrazo a tu hijo, de dormir en tu cama. Es algo horrible, ¿no? Pero Jesús le devuelve la vida, estaba prácticamente muerto en vida. Jesús le pidió que le guardara ese secretico, que no le dijera nada, pero imagínese, él con esa emoción se lo contó a todos. Nos dice el verso 45, a Jesús no pudo entrar abiertamente a la ciudad. Por eso es que también nos manda a que seamos cautelosos y que debemos ser prudentes y no comprometer nuestro testimonio. Y tú, si fueras ese leproso, ¿qué harías? ¿Guardarías ese secreto? O como él, te pondrías a decirle a todos las buenas nuevas, la cosa tan maravillosa que Dios hizo con tu vida. Hasta aquí, pues, este repaso, y debió de ser maravilloso ese día con Jesús en su ministerio, escuchando esas palabras de vida del gran maestro, mirándoles con esos ojos de amor y de compasión. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo la lección número 3, que lleva como título Controversias. Bendiciones.